Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desgranamos todos los secretos y sorpresas que nos trae el fascinante mundo de la televisión otomana. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos aquellos que siguen de cerca la historia de Kerem y Hande en sus vidas y en la ficción. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en el titular que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hande revela la verdad sobre Kerem, ¿está destinada a estar con él? Sí, han oído bien. Vamos a indagar en lo que esta revelación podría significar, en las posibles interpretaciones y en cómo esto impacta no solo en sus vidas profesionales, sino también en la percepción que tenemos de su relación. Si son tan fans como yo de estas dinámicas, de las tensiones y de las conexiones que trascienden la pantalla, no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y pura pasión por las teleseries turcas. Entonces, ¿qué se esconde detrás de este titular tan sugerente? ¿Hande ha hablado realmente sobre su destino con Kerem? ¿Es una declaración de amor, una admisión de inevitabilidad o simplemente una forma poética de expresar la fuerte conexión que comparten? La verdad es que, como muchos de ustedes sabrán, las vidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin han estado entrelazadas de una manera muy especial, tanto en la ficción como, se rumorea, fuera de ella. Su química en pantalla en Senkalkapm fue innegable, catapultándolos a la fama internacional y creando una base de fans inmensa y apasionada que los ha seguido a todas partes. Y es precisamente esta conexión, esta energía que irradian juntos, lo que lleva a estas preguntas, a estas especulaciones sobre si su destino está realmente escrito en las estrellas para estar juntos. Ahora pensemos en las posibles interpretaciones de esta supuesta revelación. Si Hande ha dicho algo así, ¿está hablando de su personaje de Eda y Kerem de Serkan? ¿O está haciendo referencia a sus propias vidas? La línea entre la ficción y la realidad, especialmente con actores que tienen una química tan potente, a menudo se vuelve borrosa. Los fans se aferran a la esperanza de que ese amor que vemos en pantalla sea real, que esos momentos de ternura, de miradas cómplices, de abrazos que parecen durar un poco más de lo estrictamente necesario, no sean solo actuaciones. Y cuando escuchamos algo como destinada a estar con él, la imaginación vuela. Podría significar que Hande siente una profunda conexión con Kerem, una que trasciende la amistad y el compañerismo profesional. Podría ser que vea en él a alguien con quien su vida está destinada a cruzarse de forma significativa, ya sea en el ámbito romántico o en uno más profundo y espiritual. Consideremos también el contexto en el que podría haber hecho esta declaración. ¿Fue en una entrevista reciente? ¿En una publicación en redes sociales? ¿O quizás es una frase sacada de contexto de una conversación más amplia? A menudo los titulares sensacionalistas toman una pequeña parte de una declaración para crear un impacto mayor. Sin embargo, incluso si fuera una frase sacada de contexto, el simple hecho de que una declaración así se formule alrededor de Hande y Kerem ya nos dice mucho sobre la percepción que el público tiene de ellos. Los fans ven una pareja hecha en el cielo, y cualquier cosa que sugiera esa posibilidad se convierte en una noticia de primera plana. Podríamos especular que si Hande se refiere a sus personajes, Eda y Serkan, está reconociendo la fuerza del amor que su historia representa. Quizás está diciendo que en el universo de Senkalkapm, la conexión entre Eda y Serkan es tan poderosa que se siente predestinada, ineludible. Y esto, para los fans de la serie, sería una confirmación de lo que siempre han sentido, que su amor es épico, único y que, a pesar de todos los obstáculos, estaban hechos el uno para el otro. Por otro lado, si la declaración se refiere a sus vidas personales, el significado se vuelve exponencialmente más intrigante. Si Hande siente que está destinada a estar con Kerem, esto podría implicar una profunda afinidad, un entendimiento mutuo, una conexión que va más allá de lo superficial. Podría ser una expresión de que en el camino de la vida, sus senderos están marcados para unirse de una manera especial. Esto no necesariamente significa matrimonio o una relación romántica tradicional, aunque, claro está, es la interpretación que la mayoría de los fans desearían. Podría ser una conexión kármica, una amistad profunda que se siente predestinada, o incluso un reconocimiento de que profesionalmente, juntos alcanzan un nivel de éxito y resonancia que es difícil de replicar por separado. Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento turco es conocida por la intensidad con la que se viven las relaciones de sus estrellas. Los fans son increíblemente devotos y a menudo se involucran emocionalmente con las parejas en pantalla y fuera de ella.
Cuando una actriz como Ande, tan querida y admirada, hace una declaración así, la repercusión es enorme. Inmediatamente las redes sociales se llenan de especulaciones, de teorías, de deseos de que esa destinación se haga realidad. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la carrera de ambos? Si confirman una relación, o si esta declaración se interpreta como tal, podría dar un impulso aún mayor a su imagen pública, convirtiéndolos en una de las parejas más icónicas y seguidas de Turquía y del mundo. Podría abrirles puertas a nuevos proyectos juntos, a colaboraciones que capitalicen esa química tan demandada. Por otro lado, también podría generar una presión considerable, con los fans siempre pendientes de cada movimiento, de cada gesto. Analicemos la frase, revela la verdad. Esto sugiere que ha habido un misterio, una incógnita, algo que se estaba ocultando o que no estaba claro. Si Ande está revelando la verdad sobre Kerem y su destino con él, significa que está disipando dudas, aclarando malentendidos, o finalmente compartiendo un sentimiento profundo y genuino. La palabra verdad le da peso a la declaración, la hace sonar auténtica, como si estuviera despojándose de cualquier artificio para mostrar lo que realmente siente o piensa. Y la frase está destinada a estar con él, es poderosa. Habla de un hilo conductor, de una fuerza mayor que los une. En muchas culturas la idea de destino, de que hay personas con las que estamos predestinados a encontrarnos y a compartir nuestras vidas, es muy arraigada. Para los fans esta frase alimenta esa esperanza, esa creencia de que su conexión es algo más que casualidad. Ahora bien, siendo analíticos también debemos considerar que en el mundo de la comunicación, especialmente en el de la prensa y las redes sociales, las palabras se amplifican y se reinterpretan constantemente. Es posible que la declaración de Ande sea más sutil de lo que el titular sugiere, pero la forma en que se presenta busca captar la atención y generar intriga. Lo que sí es seguro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una conexión especial que el público percibe y que resuena profundamente. Ya sea que esa conexión sea romántica, platónica, kármica o simplemente una amistad laboral muy fuerte, el hecho de que una declaración así genere tanto revuelo demuestra el impacto que tienen como figuras públicas y como pareja en pantalla. Si reflexionamos sobre la posibilidad de que esto sea una declaración de amor, podríamos imaginar a Hande sintiendo esa chispa, esa atracción que va más allá de lo profesional. Podría ser que al trabajar tan de cerca con Kerem, al compartir tantas experiencias y emociones en el set, haya surgido algo más. Y el reconocerlo como un destino, le daría un tinte romántico y casi místico a su conexión. Por otro lado, si Hande estuviera hablando en un sentido más amplio, quizás de la importancia de Kerem en su vida, no necesariamente como pareja romántica, sino como un amigo, un confidente, un colega que la impulsa a ser mejor, la frase, destinada a estar con él, podría reflejar esa profunda conexión humana. A veces las personas entran en nuestras vidas en momentos clave, y sentimos que su presencia no es accidental, que hay una razón por la que nos hemos cruzado con ellos. En definitiva, este titular nos invita a reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas, sobre cómo percibimos las relaciones y sobre cómo la ficción a menudo se mezcla con nuestra realidad. La verdad sobre Kerem y si Hande está destinada a estar con él, sea cual sea, está tejida con los hilos de la admiración mutua, la química profesional y, para muchos de nosotros, la esperanza de una hermosa historia de amor. Lo que sí sabemos es que esta declaración, sea cual sea su origen exacto y su significado profundo, ha encendido la imaginación de miles de fans y ha puesto a Hande y Kerem, una vez más, en el centro de la atención. Y esa atención, en la mayoría de los casos, es un reflejo de la magia que son capaces de crear juntos. Así que, en resumen, hemos explorado las diversas interpretaciones de la intrigante declaración de Hande sobre Kerem y su supuesto destino. Hemos reflexionado sobre si se refiere a sus personajes o a sus vidas personales, y hemos considerado el impacto que una afirmación así tiene en el mundo de las celebridades y en la percepción de los fans. Sea cual sea la verdad última, la conexión entre Hande y Kerem es innegable, y su historia, tanto en pantalla como fuera de ella, continúa cautivándonos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí desentrañar este misterio. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande se refería a una relación romántica? ¿O quizás a una conexión más profunda a nivel personal o profesional? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido sobre sus actores y series turcas favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans y, por supuesto, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis que los dejarán enganchados. Hasta la próxima, queridos.